Emily Morgan, viuda de un senador asesinado, se convirtió en el objetivo de una red poderosa que haría cualquier cosa para silenciarla. Detrás del nombre Whitmore se ocultaba una conspiración tan profunda que incluso antiguos aliados de su esposo la querían fuera del camino. Pero el destino le envió a John Harper, un exmarín con más cicatrices que esperanzas, y juntos cambiaron el juego. Escucha cómo esta historia de traición y miedo dio un giro inesperado, y por qué al final la justicia encontró su camino. John Harper no era un hombre hecho para la tranquilidad, había pasado demasiados años cruzando fronteras, obedeciendo órdenes, sobreviviendo en medio del caos. Desde que dejó el servicio, vivía como una sombra entre ciudades, aceptando encargos que le permitían no pensar, no sentir, no recordar. Cuando le ofrecieron proteger a una mujer adinerada en Charleston, lo tomó por rutina. Unos días en una mansión, revisar cámaras de seguridad, vigilar desde las sombras. Nada fuera de lo común. No sospechaba que aquel encargo iba a mover cimientos que creía enterrados para siempre. Emily Morgan no era lo que John imaginaba. La imaginó frágil, quebrada por la pérdida, quizás manipulable. Pero encontró a una mujer que no lloraba, no pedía consuelo, y lo observaba como si fuera el verdadero enemigo. Había perdido a su esposo, el senador Charles Morgan, en un acto que todavía sacudía titulares. Su muerte había sido pública repentina, y demasiado conveniente para ciertos nombres poderosos. Tras la tragedia, Emily entregó a la prensa documentos que comprometían a figuras de alto nivel. Desde entonces, los mensajes anónimos, los silencios amenazantes, las miradas extrañas en la calle no cesaban. El gobierno le ofreció una escolta oficial, pero él lo rechazó. No confiaba ya en instituciones. Quería alguien que no tuviera vínculos con Washington, alguien externo, frío, impenetrable. Allí entró Harper. Desde el primer momento, chocaron como fuego y pólvora. John era metódico, distante, sin una pizca de tacto. Emily era cortante, orgullosa, con una mirada que perforaba cualquier armadura. La primera vez que se cruzaron en el amplio salón con ventanales al jardín, bastó una frase para encender la tensión. «No necesito a nadie que me diga cómo vivir en mi propia casa», dijo ella, sin alzar la voz, pero con firmeza. «No estoy aquí para dar consejos. Estoy para mantenerla viva», respondió él sin mirarla. Los días que siguieron fueron un ejercicio de resistencia. Comían separados. Apenas se hablaban. Él patrullaba los pasillos de mármol como un espectro. Ella lo evitaba como si su presencia le irritara la piel. Pero cada uno, a su manera, comenzaba a notar al otro. Emily aún revivía la mañana en que todo cambió. El eco del disparo en el atrio del Capitolio. La sangre en las escaleras. El mundo que se rompía ante sus ojos. Desde entonces, no dormía más de 3 horas seguidas. Sus pasos por la casa eran silenciosos, nerviosos. En la noche, se sentaba en el estudio, con una copa de vino que nunca terminaba. John, por su parte, despertaba sobresaltado. Nombres en su mente, voces que no quería oír, lo perseguían recuerdos de operaciones fallidas, decisiones tomadas bajo presión, y las vidas que no pudo salvar. Prefería estar en movimiento. El silencio lo volvía vulnerable. A pesar de todo, algo en Emily comenzaba a remover la capa de acero que cubría su interior. Y John, aunque jamás lo admitiría, comenzaba a respetar la forma en que ella sostenía su mundo a punto de quebrarse. Pero no era solo el pasado lo que los unía. Una noche mientras revisaba los monitores de seguridad, John notó algo. Una figura detenida demasiado tiempo frente al portón, más allá del alcance de las cámaras. El rostro cubierto, las manos quietas, observando, esperando. No era paranoia, la amenaza seguía allí, real, silenciosa, y mientras las paredes de la mansión se volvían más frías, algo dentro de ellos comenzaba a encenderse. No confianza, no todavía, pero sí la primera grieta en sus muros. La noche cayó como una cortina espesa sobre los jardines de la casa Morgan. El cielo estaba cubierto y el aire cargado de humedad. John Harper recorría el perímetro como lo hacía cada noche, sin esperar encontrar nada. Pero ese martes fue distinto. A un costado del despacho de Emily, justo bajo una de las ventanas del ala este, descubrió algo que lo detuvo en seco. Pisadas, ligueras recientes, desordenadas. Alguien había estado allí, y no era personal de seguridad. No alertó a nadie, no hizo ruido, solo cambió su rutina. A partir de ese momento, no se separó de Emily.
Caminaba 2 pasos detrás de ella en los pasillos, se aseguraba de que todas las puertas estuvieran cerradas, dormía en el sofá del vestíbulo que daba a su dormitorio. Emily no tardó en notarlo, pero por primera vez su reacción no fue sarcasmo ni molestia. Lo observaba en silencio mientras él vigilaba la entrada. Había algo en su mirada que ya no era rechazo. Era una especie de reconocimiento silencioso. La noche siguiente, una tormenta llegó sin aviso. Ráfagas de viento azotaban las ventanas y los rayos cruzaban el cielo como cuchillas. Cuando una de las alarmas de seguridad se activó por un fallo de energía, John condujo a Emily al sótano como parte del protocolo. Era un espacio amplio, con estanterías llenas de archivos y cajas. Y allí en ese lugar sin ventanas, donde el sonido del trueno se escuchaba como un eco lejano, Emily, por primera vez, bajó la guardia. Se sentó en una vieja silla de roble. Las manos le temblaban, pero no por el frío. John se quedó de pie, en silencio, esperando. Charles sabía que esto pasaría, dijo de pronto, con la voz apagada. Una semana antes de morir, me dio una llave. Y un nombre, solo uno, Whitmore. John no respondió, pero sus ojos se clavaron en ella con una intensidad nueva. Me pidió que no confiara en nadie, que si algo le pasaba, yo debía proteger esa llave, que no hablara, que desapareciera, pero no desaparecí. Y ahora, estoy atrapada. El silencio volvió, esta vez más denso. John se acercó un paso, luego otro. No dijo nada. No le preguntó qué abría esa llave ni quién era Whitmore. Solo se quedó allí, como una muralla entre ella y el mundo. Por primera vez, John dejó de verla como una carga. La imagen de la viuda intocable, elegante, lejana, se desvanecía. Frente a él había una mujer que llevaba semanas caminando sobre un campo minado, sin saber cuándo explotaría el siguiente paso. Desde aquella noche, algo cambió entre ellos. Las mañanas ya no comenzaban con órdenes, sino con miradas que duraban un segundo más de lo normal. Las conversaciones, antes frías, se alargaban sin que se dieran cuenta. Emily le habló de Charles, de cómo su matrimonio había sido menos político de lo que todos creían, de las decisiones que habían tomado juntos, de sus dudas, sus miedos. John, en cambio, habló poco, pero mencionó nombres, lugares, errores que aún cargaba como cicatrices invisibles. Contó cómo había aprendido a dormir con una mochila bajo la cabeza y cómo el silencio a veces dolía más que los recuerdos. No se tocaban, ni siquiera un roce, pero entre ambos se tejía un puente invisible. No era confianza, no todavía, era algo más sutil, un entendimiento que no necesitaba palabras. Y mientras el vínculo crecía como una brasa encendida, el peligro se acercaba, silencioso, porque aunque Emily no lo supiera, el nombre Whitmore no era solo un apellido, era una advertencia. La mañana era serena, casi engañosa. Emily se sentaba en la galería trasera con un libro abierto, aunque no leía. John, como siempre, patrullaba desde las sombras, con la mirada fija y el cuerpo alerta. Y entonces ocurrió un silbido seco, seguido del estallido del vidrio. Una bala. John se movió sin pensar. La empujó al suelo justo antes de que el proyectil impactara. En el forcejeo, su hombro se rascó con un trozo del marco. El dolor fue inmediato, pero ignorado. Emily estaba viva. Eso era lo único que importaba. En el suelo, él lo miró como si lo viera por primera vez. Le tomó la mano, no con miedo, sino con algo más profundo. Gratitud, confianza, algo que llevaba días creciendo sin nombre. Esa noche, mientras le curaban la herida, John no habló. Pero en su mente algo ya había cambiado. Se encerró con su portátil, rastreó nombres, hilos. Y el nombre Whitmore finalmente lo llevó a un patrón. Una red de poderosos, jueces, empresarios, antiguos colaboradores del esposo de Emily. Todos conectados. Todos con algo que perder. Emily era la última pieza. Y él, su único escudo. Días después, él se sentó a su lado en el porche. El cielo estaba limpio. Los grilos llenaban el silencio. «Pudiste irte», dijo ella, sin mirarlo. «No quiero perderte también a ti», respondió él. No hubo beso, solo una pausa, una rendición mutua. Y en ese instante, sin palabras, se eligieron. El culpable fue capturado. La prensa habló durante semanas, pero ellos no buscaron venganza, ni titulares. Lo que realmente importaba ya había ocurrido. 2 personas rotas encontraron, en medio del miedo, una razón para seguir adelante, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía, solo acompañaba.